Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes ahí viéndonos a través de las pantallas? Sean todos muy bienvenidos. Aquí estamos junto a el Tony Casolita, Felipe Castillo y Shlomit. Lo estamos decididos. Así es. Estamos aquí para poder hablar de un tema muy bonito. Muy bonito, por supuesto. Y bueno, estuvimos conversando en un podcast con Ernesto acerca de la historia del circo en el mundo, ¿no? ¡Wow! Cómo se origina la génesis. Y ahora vamos a hablar de nuestra génesis nacional del circo chileno. Tremenda génesis, un hito muy importante porque Chile es reconocido por el circo. Así. Y también cómo llega esto a la región de Tarapacá, porque es muy importante también destacar eso, nuestra historia tarapaqueña acerca del circo. Hay cosas bien bonitas. Así que vamos a ir desglosando, vamos a ir picando, mezclando y vamos a llegar a toda esta génesis para que ustedes conozcan un poco de esta historia desconocida del circo chileno. Entonces partimos. ¿En qué fecha más o menos llega el circo aquí a Chile? Bueno, remontarnos que el circo chileno tiene más de 200 años de historia. Más de 200 años. Suena como si fuera así mucho, pero en realidad tampoco es tanto. No es tanto, porque nos remontamos a las épocas coloniales, que ya Así existía movimiento de circo. Pero ¿a qué le llamamos esto circo? Acerca de espectáculos itinerantes. Que aún todavía no se hacían en carpa. Claro, no eran carpas. Habían los maromeros, que se le llama maromeros, y show de volantineros. Así es. Los maromeros, ¿qué es lo que eran en ese tiempo? Eran todo artista que tenía alguna habilidad que podía desarrollar. Por ejemplo, había muchos que jugaban a hacer habilidades con trompos. Claro, con trompos. Los volantineros con su show de volantines. El show de los trompos también, que hacían los trompos chiquititos al más grande, hacían sus maromas con las cuerditas. Y eso era un espectáculo itinerante que a la gente le gustaba ir a ver. Pero además de eso, no solamente era un espectáculo de artistas, sino que también teníamos variedades de animales. Claro, habían animales adiestrados. Habían show principalmente se trabajaba con perritos, Palomas. y caballos. Caballitos, números ecuestres. Y un dato importante, ¿por qué lo nombraron también en el otro podcast? Pero ¿por qué era importante el circular de las pistas? Porque había la fuerza centrífuga, o centrípeta. Centrífuga. Claro, que hacía que obviamente se permitiese hacer más habilidades. Así es. Y bueno, son espectáculos itinerantes, habían ilusionistas también, muchos magos, había mucho movimiento de circo gitano también. El circo gitano, de hecho, fue uno de los primeros pioneros dentro de lo que se hace en el circo en Latinoamérica. Claro, destacamos acá en Chile la familia Andrich, la Balovich, Todorovich también, que son familias de circo gitano que hasta el día de hoy existen en Chile. Así es, perduran Y con su legado. Entonces bien bonito como de las épocas coloniales. Esto fue mutando. Claro. Pero curiosamente, ¿cómo se generan acá? ¿Eran chilenos? ¿Qué creen ustedes? ¿Serían chilenos? ¿Serían chilenos o no serían chilenos? Yo creo que no. No eran chilenos. Yo creo que a pesar de los años y con todos los estudios que hemos investigado, nos hemos dado cuenta de que hay muchos artistas que llegaron desde Europa y llegaron por las diferencias políticas que existían afuera. Claro. Claro, eran artistas que venían arrancando, había mucho inmigrante que llegaba a través de los barcos, en los buques. Tu abuelo fue... Mi abuelo migrante, sí, desde Italia. Desde Italia llegó acá escapando de situaciones políticas ya. Así es. Y mucha gente llegó a emprender, a trabajar, y bueno, uno de estas personas, los maromeros que llegaban. Los maromeros, que después se les conoce por saltimbanqui, por recorrer diferentes ciudades, ¿no? Claro, aquí llamamos saltimbanqui. Ustedes dirán, como un término bien antiguo. El saltimbanqui hacía espectáculo itinerante, hacía humor, hacía títeres, hacían magia, hacían muchas maromas divertidas para... Pero no nos adelantemos primero. Porque... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Lo que pasa es que los primeros espectáculos de circo, cuando empiezan a hacer en carpa, o un poquito antes, no eran exclusivamente de artistas circenses como lo conocemos ahora en la sociedad. Claro, habían espectáculos. Habían espectáculos, pero estos espectáculos eran más bien otra cosa.
habían murgas, que las murgas eran los músicos, claro. que en la actualidad ya no se ve, son muy pocos los circos a nivel mundial que todavía trabajan con bandas en vivo. Claro, no, son poquísimos. Y acá en Chile creo que hay uno o dos que tienen banditas. Y esas eran las murgas, pues. Comúnmente era un bombo y dos trompetas o una caja, unos platilleros. Incluso se habla que en la Guerra del Pacífico, como ya había movimiento de circo, muchos de estos músicos de las bandas los reclutaban para ir a la guerra. Y después terminaban sus temporadas y volvían al circo a trabajar. Y muchos de estos murgueros eran gente que eran retirados de la milicia que tocaban. Y habían otros autodidactas que iban aprendiendo. Y es bien bonito eso. Pero estos espectáculos también se desarrollaban en dos partes, porque la primera parte no tenían que ver con un espectáculo propiamente tal, sino que era un espectáculo de boxeo. Claro, mira, primera parte siempre mostraban lo que era circo. Actos de circo, malabares, cuando ya empieza a funcionar un poquito más pasamos de maroma a circo, ¿no? Espectáculos de malabares, payasos, todo lo que nosotros vemos hoy en día como show de circo llevaba eso. Y la segunda parte venía lo que dices tú, que era el show el boxeo. El boxeo. Súper. O también, ¿sabes lo que hacían? Peleas de gallo. Las peleas de gallo, claro. Pero ¿sabes qué? Eso lo trajeron los extranjeros. Los trajeron los extranjeros acá a Chile, que al principio igual eso estaba como prohibido, y igual lo hacían y la gente le generaba como una cólera de estas cosas. Dentro de esta historia que tú me cuentas también hay algo muy bonito, que la primera familia que se establece o que se reconoce como es la primera familia acá en el circo en Chile, vendrían siendo los hermanos Pacheco, ¿no? Sí, los hermanos Pacheco. Los hermanos Pacheco se les reconoce como la primera familia en Chile, pero que forma un legado familiar de circo. Ya porque fuera de todos los maromeros que existían, que eran extranjeros, otros chilenos que van viendo y van aprendiendo también esto, porque uno es típico chileno que tú vas, somos como esponjitas, vemos lo que están haciendo, hoy gusta, y van aprendiendo. Entonces, mucho pasa esto con los hermanos Pacheco. Llegó un circo, no recuerdo exactamente, en 1827, a Valparaíso, que traía su espectáculo, era ecuestre. ¿Ya? Y ahí la familia Pacheco aprende esto, llega al circo a trabajar, aprende esto y se van. Se van al extranjero. Se van a Argentina y después, años después, regresan. En 1885 por ahí. Y es ahí cuando ya resurgen y empiezan también con los nuevos circos que se le vendría conociendo como la nueva postura del nuevo circo, el circo moderno. El circo moderno, claro. Traen todo lo que es el circo moderno. Bueno, lo hablamos en un capítulo ahí con Ernesto, la diferencia del circo antiguo con el circo moderno. Claro, que antiguamente era un espectáculo, como lo decíamos, de boxeo, ecuestre, otras cosas. Claro, y después ya viene a ser un circo propiamente tal, con actos de circo. Con los malabaristas, claro, trapecistas, aerolistas. Así es. Así que, bueno, ahí llegan los Pachecos y ya vienen como a formar su legado. Como el primer hito de Chile que existe de legado de familia de circo, ya vienen siendo los Pachecos. Pero en vez de circo se llega a esto por algo muy importante, ¿no? Así es. Bueno, principalmente por la misma movilización de que todos los artistas, hacer respetar nuestro patrimonio cultural que es el circo. Sacar la ley de circo 20.216, donde se cuida, donde todas las municipalidades deberían como resguardar los circos para que tengan su espacio. Tener un espacio habilitado para que ellos puedan llegar ahí para poder instalarse y distribuir este espectáculo a toda la comunidad. Claro, y que los circos también se pongan bajo ese reglamento y ofrecer algo que tenga que ver con circo. Regular un poco eso, donde involucre espectáculos de acróbatas, músicos, payasos, ilusionistas, animales, porque la ley de circo sí dice trabajar con animales, solo que el circo, por decisión propia, decidió sacarlo. Así es. Un tema que igual hay que seguir avanzando. Y es así, y también gestionar todo lo que es la educación para los niños que son con esta vida nómade que llegan a las ciudades y tienen que estudiar. Entonces también está toda esta facilidad que se le tiene que dar a los niños para que ellos puedan estudiar, la facilidad de espacio que muchas veces no existe en las ciudades, porque hay ciudades que ya están tan construidas que no hay espacio para circo. Así es. Pero algo decías tú, que era muy importante, que es el hecho de estudiar. Antiguamente se veía que la mayoría de los artistas no tenían mucho acceso a la educación, ¿no? Claro. De acuerdo a eso se crea una ley
por la protección de los derechos de la niñez, donde se habilita un espacio para que los chicos y chicas que van viajando de ciudad en ciudad tengan la posibilidad de ingresar a cualquier colegio que quede más cercano a donde está el circo. Entonces, por eso que los niños empiezan a tener una mejor educación, lo toman como algo importante también, que el niño o la niña merezca esa educación. Así es. No, es maravilloso porque ahora ya hay acceso a esto, hay acceso a que los niños tengan la facilidad de poder estudiar y también poder desarrollarse como artistas, que es lo que ellos aman. Oye, Casolita o Felipe, ¿sabes qué? Ya hemos recurrido bastante tiempo, se nos pasó volando, no hemos alcanzado a hablar casi nada, pero nos queda otro podcast más donde nos vamos a dirigir a hablar sobre Tarapacá. Así que quédense atentos porque ya viene otro lindo podcast. Así que nos vemos, gracias. Un besito, gracias, chao, chao. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.